Gracias en esta mañana queremos darte, Señor, porque nos das un nuevo día, nos das una nueva oportunidad para conocerte, para honrarte, para glorificarte, Señor, y también para compartir como iglesia, Señor, para tener esa comunión maravillosa contigo y con el cuerpo, Señor. Gracias. Esta mañana rogamos una vez más que tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbre el entendimiento, Señor, y que podamos, como decía la pastora, podamos, Señor, tener una actitud correcta a tu palabra, Señor. Dios, veíamos en la parábola del sembrador, Señor, que hay diferentes tipos de tierra, Señor. Y una de esas tierras es la buena tierra. Señor, ayúdanos a hacer buena tierra, Señor. Que en nosotros tu palabra, Señor, no solo germine, no solo crezca, sino que dé fruto, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y te damos las gracias. Amén y amén. Continuamos, mis amados hermanos. Voy a pedirles que vayamos de una vez al pasaje. Ya la semana pasada hablamos de la figura, ya no la voy a volver a explicar. Hablamos de la figura, hablamos algunos aspectos que esta mañana no vamos a repetir enteramente, solo tal vez lo voy a mencionar solo como para enlazarnos. Así es que vamos a continuar, vamos a terminar la parábola de el trigo y la cizaña, porque nos quedó pendiente, la semana pasada no nos dio tiempo, quisimos profundizar un poquito más, como creo que debe de ser, así debemos de exponer la palabra del Señor, y pues se nos fue el tiempo que no pudimos terminar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículos 36 en adelante. Vamos a leer solamente la explicación de la parábola, porque ya la semana pasada leímos la exposición de la parábola y ahora vamos a leer la explicación de la parábola. Dice en el verso 36 del capítulo 13 de Mateo: entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. ¿Qué dice? Allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo primero que vimos la semana pasada, y solo lo nombro a manera de que nos enlacemos, es lo siguiente: es que el sembrador es el Hijo del Hombre. Él puso una parábola, y la parábola constaba de un hombre que tenía un campo, y en ese campo él había sembrado buena semilla, había sembrado buen trigo. Y Jesús dijo que el dueño de ese campo es el Señor. Sí, y hablamos, por ejemplo, la semana pasada
y leímos Colosenses cuando dice que todo es de Él. ¿Alguien se acuerda? Por Él y para Él y por Él subsiste, que esa es una parte fundamental, muy importante de esta verdad tan central y tan esencial en la vida cristiana, o más bien del cristianismo. Entonces, vimos que el sembrador es el dueño del campo y ese es el Señor Jesús, al que le pertenecen todas las cosas. También vimos que el campo es el mundo. ¿Sí? Decía yo la semana pasada que hemos usado a veces mucho esto del campo para hablar de la iglesia, y de alguna manera se podría aplicar en algún sentido a la iglesia, pero no es el sentido primordial que tiene aquí. Jesús dijo claramente que el campo es el mundo. Ya hablamos de que el mundo es la tierra donde habitamos todos los seres humanos, ¿verdad? En todo este globo terráqueo, este es el mundo donde Él bajó, donde Él vino, ¿verdad? Para cambiar las cosas de este mundo. Porque hablamos de que este mundo se vio pervertido e incluso la tierra está bajo maldición por causa de la maldad del hombre. Pero lo hizo en esperanza, porque vamos a ver que en su venida el Señor va a restaurar todas las cosas. Amén. Ahora, vamos a continuar con la parábola. La cizaña y el trigo son personas en esta parábola. A diferencia de la parábola del sembrador, la semilla en la parábola del sembrador, ¿qué es? La palabra que el sembrador vino a sembrar, o sea, el Señor Jesús. Pero es interesante, en el 38, en la parte B del versículo, dice: la buena semilla son ¿qué? Los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. Ok, yo creo que esa explicación está bien clara, bien sencilla, pero a la vez algo que yo repito muchas veces es profunda. Sencillo no significa falto de profundidad. Sencillo es que está explicado en una forma fácil de entender, pero que tiene a la vez una gran profundidad. ¿Sí? Aprendamos a hacer esa diferencia, porque a veces cuando hablamos de la Biblia y hablamos de los principios de la Biblia, podríamos pensar que si estamos diciendo que algo es sencillo, es que estemos diciendo que es de poco valor. No, eso tiene muchísimo valor. De hecho, es una gran verdad del reino de los cielos, la cual tenemos nosotros que entender. Entonces, es interesante y tenemos que, valga la redundancia, entender o ver cómo es que de la parábola del sembrador, donde la semilla es la palabra, pero ahora cómo Jesús la utiliza para hablar de los hijos del reino. ¿Cómo es eso? Hay personas, solamente hago este comentario, hay personas que, vamos a ver, en la forma de interpretar la Biblia, se hacen una idea, porque leyeron en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra, se hacen la idea que de ahí en adelante, todas las veces que la Biblia hable de la semilla, va a ser la palabra siempre. Pero déjeme decirle que no siempre. Es que en el caso de Jesús, Él utiliza la parábola y utiliza las figuras como Él quiere, ¿sí? Entonces no podemos pensar que siempre la palabra semilla en la Biblia va a significar en el 100% la palabra enteramente. Ahora, ¿cómo es que los hijos del reino son el buen trigo, la buena semilla? ¿Saben cómo? Porque la palabra viene y la palabra nos convierte en buen trigo. O sea, la palabra que
en la parábola del sembrador, es la buena semilla, viene al creyente, viene a la buena tierra y lo convierte en buena semilla. Quiero que veamos dos pasajes bíblicos para que entendamos mejorcito esto. San Juan capítulo 15, vaya conmigo a San Juan, al Evangelio, capítulo 15, versículos 3 y 4. Oiga lo que Jesús le dice a los discípulos: ya vosotros estáis ¿cómo? Limpios. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Qué produjo la limpieza en ellos? La palabra que os he hablado. Entonces, los hijos del reino pasamos de ser cizaña a ser trigo. ¿Cómo? Por la palabra. Por eso, mi amado hermano y mi hermana, es que no puedo dejar de insistir la necesidad, la urgencia, escúcheme bien, que usted conozca la palabra. Que usted se disipule. Ay, pastor, va a seguir con eso, pastor. Vea, hermanos, la única manera que usted va a dejar de escucharme esto es cuando un día yo esté en un féretro aquí, hermanos. Ese día no voy a poder decir esto. Pero de ahí en adelante, usted me va a escuchar todo el tiempo decir esto. Y yo oro, y yo espero, y yo deseo con todo mi corazón. No para que usted haga lo que yo quiero. No, es por la verdad que esto encierra. Es que usted sea tocado por el Señor para que usted entienda que esta es una gran verdad del reino de los cielos. Que la palabra es vital en nuestra vida. Por eso, escuche bien, mi amado hermano y mi hermana, es que para este próximo año 2023, en esta iglesia, Cimientos de Fe, nadie que no esté, o sea, más bien, si alguien no está en un discipulado de doctrina fundamental en esta iglesia, hermano, no va a poder ejercer ningún servicio, ningún ministerio en esta iglesia. Pastor, ¿por qué así? ¿Por qué tan violento? ¿Por qué tan agresivo? Mire, mi amado hermano y mi hermana, yo quiero recordarle que Dios nos hizo un llamado como iglesia a poner cimientos de fe a través de la doctrina en la vida de cada uno de ustedes. Y yo como pastor tengo la responsabilidad delante del Señor, y mi esposa como pastores, más los otros líderes y pastores de esta iglesia que ya están y van a venir, el Señor los va a venir trayendo. Tenemos la responsabilidad de velar por esto, porque esto no es algo negociable. Esto no es algo negociable, hermanos. Podemos negociar otras cosas, pero no estas cosas. ¿Sí? En esta iglesia van a servir las personas, hermanos, que quieran alimentar el ser. Porque primero es el ser y después el hacer. ¿Sabe lo que es el ser? Es quién somos usted y yo realmente. ¿Cuál esencia realmente tenemos nosotros? ¿Qué frutos damos? ¿Cizaña o trigo? Bueno, el asunto es, mis queridos hermanos y hermanas, que la parte que nos corresponde a nosotros en nuestra responsabilidad es velar por eso. Velar para que las personas que sirvan en la iglesia sean personas que tengan conciencia. Perdón, vamos a ver si nos sentamos, hermanos. Es que veo mucho movimiento para allá, para acá. Yo sé que a veces hay que moverse porque hay que moverse, pero vamos a ver si nos quedamos sentaditos. Es que cada vez que nos movemos distraemos, me disculpan, hermanos. Ok, yo sé que algunos hermanos se tienen que mover por fuerza y no hay ningún problema, lo entendemos. Es para que nos mantengamos lo más posible ahí quietitos. Bueno, decía entonces
que el ser es lo primordial. Si nosotros como cristianos, escuche bien, no entendemos que lo más importante en la vida cristiana es el ser, es quién soy yo, es cómo vivo, es cuánto conozco yo de Dios, es cuánto puedo yo tener certeza, seguridad, base doctrinal, bíblica, para poder fundamentar ahí mi fe, porque eso es lo que hace que una persona en primer y sobre todas las cosas crezca espiritualmente. Una persona que no se disipula, una persona que no se expone, una persona que no se compromete, como nos decía la pastora ahora, una persona que quiere caminar en la pura orillita solamente, déjeme decirles, es una persona que no va a crecer espiritualmente. Y yo no sé usted, mi hermano o mi hermana, pero yo no estoy dispuesto a que esta iglesia, hermanos, tenga esa cultura, tenga esa manera y esa forma de pensar y de vivir. No, Señor. Al final esto es personal. Si alguien me dice, vea, pastor, yo no quiero, yo le voy a decir, hermano, no estoy de acuerdo con usted, no más mínimo, no puedo estar de acuerdo, pero lo respeto. Es un asunto entre usted y Dios. Pero entonces, lamento que usted no va a poder hacer ningún servicio dentro de esta iglesia, porque el servicio es para aquellas personas que tienen conciencia de la importancia del ser, y que el ser nos debe de llevar al hacer. Suena como un juego de palabras, pero déjeme decirle que si lo analizamos, no es así. El hacer debe de ser producto del ser, pero hemos hecho de la iglesia un hacer. Hay gente que cree que ser cristiano es solo venir a la iglesia o hacer algo. Y déjeme decirle, hermano, eso es una gran bendición, que usted venga a la iglesia y que usted haga algo en la obra del Señor. Pero eso no es todo, ni mucho menos. Así que deseara que usted se lleve esto, no se enoje conmigo, no se moleste con esta iglesia, no tome una actitud chocante o de me voy, o no sé, o ¿verdad? Sino más bien que usted medite en esto que estoy diciendo, en el ser. El hacer debe de ser producto del ser. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que como yo soy un hijo de Dios, que como yo entiendo quién Dios es, entonces yo no me puedo quedar sin hacer. Ven que a la vez una cosa lleva a la otra. El problema es cuando hacemos la otra sin la primera. Eso sí es un problema de fondo. Y yo, hermanos, no estoy dispuesto para seguir siendo el pastor de una iglesia que sigue alimentando este tipo de cosas. No. Desde ya se los digo, pastor, me hubiera hecho desde el puro principio. No, yo sé que nadie está diciendo eso. Pero así es, mi querido hermano y mi hermana, se lo estoy diciendo completamente directo, o sea, es directo, hay que decirlo directo, pero con amor y con una razón detrás, que es que realmente usted crezca, que realmente usted venga a ser ese hombre, esa mujer que Dios no solo quiere en el sentido de que Dios tiene un deseo ahí en su corazón, no, de que Dios ha determinado que usted sea. Pero también está la parte suya y mía. Tenemos que disponernos. A ver, ¿qué es lo que le impide a usted estar en un discipulado, hermano? ¿Qué es tanto lo que le impide? A ver, yo sé que a veces lo que nos impide es un asunto del corazón, hermanos. No, a veces no es exactamente el tiempo. Tenemos discipulados virtuales, ¿se imagina? Tenemos discipulado a las 10 de la mañana para aquellos que por asuntos de trabajo no trabajan en la mañana, trabajan en la tarde noche. Entonces hicimos un discipulado a las 10 de la mañana y virtual. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cuál es su gran esfuerzo que usted tiene que hacer, hermano? Levantarse, lavarse la carita, y digo peinante porque a veces abrimos la cámara y entonces no podemos estar ahí también con el pelo así como paradillo, ¿verdad? Pero
Pero eso usted todo lo que tiene que hacer. Y conectarse, hermano, y sobre todo, que es lo más importante, tener un corazón dispuesto. Pero hablando de sacrificios y de esfuerzos, hermano, eso no requiere de ningún sacrificio. El Señor dio su vida por usted. Y ahora usted y yo no vamos a poder ni siquiera hacer eso. No, déjeme decirle, es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien. Ahora tenemos en la noche, hermano, usted me dice, yo no puedo en la mañana, pastor, estoy en mi trabajo. Lo entiendo perfectamente, más bien me preocuparía que usted de alguna manera se conecte en la mañana y descuide su trabajo, me preocuparía eso. Pero hay a las 7 de la noche. La mayoría salimos ¿a qué horas? 5 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Sí? O sea, usted tiene una hora para llegar a su casa y poder de nuevo hacer ese gran esfuerzo, hermanos. Que es, mire, ping, ping, ping. Y poner ahí la pantalla de su teléfono o de su computadora, hermanos. Y conectarse con una actitud correcta para recibir un discipulado. El Señor dio su vida por ti, hermano. No le costó pesetas, le costó la vida, le costó la sangre entera, le costó su más grande humillación, le costó todo, lo apostó todo por usted y por mí. Y ahora usted y yo no podemos entonces ser tan mal agradecidos. Es más, le voy a decir, hermano, menospreciar eso es un corazón impío. Quien menosprecia eso tiene un corazón impío. O sea, no es trigo. Porque alguien que es trigo, hermanos, es cierto. ¿A quién de nosotros no nos cuesta? ¿Quiénes de nosotros no estamos lidiando todavía con situaciones de nuestra vida humana? Tantas cosas, hermano. ¿Quién no está luchando con eso? Pero si usted me dice, vea, pastor, yo no puedo. Vea, perdóneme, pero no le creo. Porque yo también soy humano y aunque usted no crea, tal vez yo trabajo también. Y a veces horas extra. Y déjeme decirle, yo sé que sí se puede. Y a veces lamento tener que decir que yo, porque para alguien tal vez dice, usted se la tira muy rico, claro. Los pastores viven tirados, ¿verdad? Bueno, yo no sé los demás, a mí no me interesan ellos, yo le voy a dar cuenta a Dios, yo sé lo que yo hago. Y no tampoco me estoy poniendo como mártir, lo que estoy diciendo es que yo sé que sí se puede, hermano. Cambie no esa cara, cambie ese corazón. O sea, cambie esa actitud, porque hay un dicho que dice, cambia esa cara. No, la cara es lo de menos, la pinta es lo de menos. Es el corazón, ¿sí? Entonces, Jesús dice que la palabra es la que ha transformado, limpiado la mente y el corazón de ellos. Porque ellos le dijeron a Jesús, a ver entonces, ¿verdad? A ver entonces límpianos. No, dijo, no, ya ustedes están limpios. Con la palabra que yo les he dado, ustedes han sido limpiados. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente y el corazón de los discípulos había empezado a tomar un rumbo totalmente contrario del que tenía antes. Mire, la palabra de Dios es poderosa en sí misma, hermano. Sí, es poderosa en sí misma. Cada vez que nos exponemos ahora cuando mi hermana Cinia lee ese salmo tan precioso, ahora cuando la pastora lee ese pasaje tan hermoso, ahora cuando estamos leyendo todo esto, mire, y nos exponemos, cuando yo digo exponernos, se refiere a la actitud del corazón. Es que usted puede estar esta mañana sentado y tener un corazón cerrado. O puede estar usted sentado en esta mañana y tomar la decisión de decir, voy a abrir mi corazón. Y esa es su decisión, hermano. ¿Sí? Entonces Jesús dice que la palabra los ha limpiado. En el capítulo 17, Jesús mismo con sus discípulos, o más bien orando por sus discípulos, Jesús dice en el verso 15, escuche bien, no te ruego que los quites del mundo,
no te ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Sino que los guardes del mal. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Sí? O sea, estamos en este mundo, pero no somos conforme a la corriente de este mundo. No nos conformamos a este mundo. Jesús dice, yo no soy de este mundo, ellos no son de este mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, o sea, estamos aquí, pero no somos cizaña. No somos cizaña. Aunque el mundo sea cizaña, no somos cizaña. La buena semilla entonces son los hijos del reino, los que por la gracia de Dios hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y que seguimos viviendo en esta tierra. ¿Cuántos viven en esta tierra? Todos que estamos aquí vivimos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Ah, caramba. ¿Y qué es eso ahora? ¿Cómo que ya no son ni de esta tierra? ¿Qué es esa cosa tan rara? Bueno, eso fue lo que Jesús quiso decir. Lo que quiso Jesús, dijo que lo que a nosotros nos dirigía, nuestros valores no eran los valores de este mundo. ¿Cuáles son nuestros valores? Los del reino de los cielos, que están expresados a través de su palabra. Y cuando los conocemos y cuando nos ajustamos a ellos, entonces somos trigo. Entonces somos buena semilla. Lamentablemente, digo lamentablemente porque es lamentable, por el contrario, las cizañas son los hijos del malo. ¿Y quiénes son los hijos del malo? A ver, porque nosotros a veces los mismos cristianos nos imaginamos que los hijos del malo son los que hacen pacto con el diablo y los que hacen brujería y los que matan a otros, y entonces decimos los hijos del diablo, que de hecho que hubo una pandilla en Costa Rica hace muchos años que se autodenominaban los hijos del diablo. Eran tan malos, eran tan delincuentes, violaban tanto la ley, mataban y hacían un montón de cosas malas, que ellos mismos como gran cosa se hicieron llamar los hijos del diablo. Pues déjeme decirle que esa connotación que nosotros le hemos dado de que ser hijo del diablo es aquel que tiene un grado de maldad muy alto, déjeme decirle que en la Biblia eso no es así. Y sepa esto, mi hermano, mi hermana, para Dios solo existe el trigo y la cizaña. Ahí está. No existe medio trigo, media cizaña. No existe trigo cruzado con cizaña. Por eso mientras yo escuchaba ahora a la pastora que hablaba del borde y de pasarse para allá, déjeme decirle, una persona que supuestamente la vemos en el borde, pero que se vive pasando para allá, es porque todavía no es trigo. El trigo no se convierte en cizaña por ratos y por ratos se hace trigo. ¿O sí? ¿Eso sucede en la naturaleza? Pues déjeme decirle que si en la naturaleza natural en la naturaleza, en lo natural, eso no puede suceder, mucho menos infinitamente puede suceder en lo espiritual. ¿Usted me está oyendo? Sí, ¿está despierto? Sí, bueno, me alegro. Porque hay que estar despierto, hermano. Física y sobre todo espiritualmente. Usted me dice, tengo un poco de sueño. Bueno, yo lo entiendo. Puede ser que se acostó tarde, puede ser que no sé. Yo lo entiendo. Pero hay que estar despierto, hermano. Hay que estar receptivo. Entonces, la cizaña no es medio trigo y el trigo no es media cizaña. Esos arreglos los hemos hecho nosotros aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces hablamos de cristianos carnales. Yo he escuchado pastores dar enseñanzas tan huecas y vacías como esas, hablando de cristianos carnales y de cristianos espirituales
y no sé, y clasifican a la gente en las iglesias como de 4 maneras. ¿Qué enseñanza más hueca y vacía de Biblia? No hemos entendido que Jesús, desde que empezó a hablar, viene definiendo que lo que es del reino es del reino y lo que es de las tinieblas es de las tinieblas. Aquí no hay términos medios. Aquí no hay mitad cizaña y mitad trigo. No, cizaña es cizaña, trigo es trigo. Y es por eso la Biblia dice que cada uno debe de examinarse a ver si está en la fe. Oiga, es que no tomamos las cosas de Dios a veces tan en serio, pero dice, cada uno examínese a ver si está en la fe. O sea, quiere decir, en este contexto que estamos hablando, cada uno examínese a ver si es cizaña o si es trigo. Porque si usted es trigo, déjeme decirle algo, hermano. Puede ser, como estamos todos, en un proceso. Puede ser que usted diga, bueno, es que si yo todavía lucho con estas cosas, es porque yo no soy trigo, soy cizaña. No, no necesariamente, o sea, no estoy diciendo eso. Porque yo mismo entonces tendría esta mañana que decir que yo soy cizaña. Entonces mejor me bajo y no predico porque soy cizaña. No, lo que estoy diciendo es que estamos en un proceso todos, ¿cierto? Estamos en una batalla todos todavía. Pero, ¿qué es lo que predomina en nosotros? ¿Qué es lo que predomina? ¿Las características de la cizaña o las características del trigo? ¿Qué predomina en mí? Ese es el punto. Y es ahí donde la palabra del Señor dice por sus frutos. Entonces, en la parábola está claro. Está claro. Por ejemplo, Pablo en Efesios capítulo 5 verso 11 dice: y no participéis, entre otras cosas, de las obras, escuche, infructuosas de las tinieblas. Obras que no dan fruto según el reino de los cielos. Obras infructuosas, escuche, de las tinieblas. Las obras infructuosas son de las tinieblas. Las obras que según el fruto del reino de los cielos son de los cielos. Dice, sino más bien reprenderlas. ¿Qué significa eso? Esa Reina Valera, ¿va? Que tiene esas palabras a veces tan raras. Bueno, déjeme decirle que reprenderlas es desaprobarlas y denunciarlas. Es que usted y yo tenemos que decir, bueno, estoy en este mundo, me relaciono con mis compañeros que son de este mundo, que son cizaña, lamentablemente, que así, pero yo no solo no participo, sino que desapruebo sus conductas, los amo y oro a Dios para que tenga misericordia de ellos, pero desapruebo su conducta pecaminosa y las denuncio. Eso es que en algún momento, si de alguna manera yo tengo la oportunidad, yo voy a decir, no, pero es que eso está mal. Es que el adulterio, la fornicación, esto, lo otro, o sea, la mentira, el chisme, todo eso está mal. Por eso va en contra del carácter de Dios. Ok, vamos adelante para poder terminar la parábola, ¿verdad? Ok. El otro elemento de la parábola, el enemigo que sembró la parábola. Ya yo les expliqué que acontecía en Israel que cuando una persona sembraba un campo de trigo y tenía un enemigo, muchas veces la forma de vengarse, ¿sabe cómo era? Llevar cizaña y en la noche meterse en el campo y empezar a meter semillas de cizaña por todo lado. ¿Sí? Semillas de cizaña. Entonces, Jesús nos explicó que el enemigo que sembró esa cizaña es ¿quién? El diablo. ¿Cómo le sembró Satanás cizaña al campo del Señor? ¿Alguien tiene claro eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? Qué raro. El Señor Dios Todopoderoso, ¿cómo el diablo pudo sembrarle cizaña en su campo? Si Él es el Señor, si Él tiene
completo control de todas las cosas. ¿Cuándo le sembró Satanás cizaña al campo del Señor? En el huerto del Edén, hermano. ¿Cómo había hecho Dios al hombre? ¿Cómo era el hombre? Buena semilla. Hablemos en el contexto que estamos hablando de la parábola. Buena semilla. ¿Cómo eran sus pensamientos? Solo puros. Solo honraban a Dios, solo exaltaban a Dios, solo quería tener comunión con Dios. Pero luego apareció en escena el enemigo y vino con cizaña. O sea, vino y trajo de su esencia malvada. Y sabía Satanás que si el hombre hacía lo que él lo estaba induciendo a hacer, iba a producir el mismo efecto en él. Y así como él había sido echado del cielo, el hombre iba a ser echado también de la presencia del Señor. Y eso fue lo que sucedió. Cuando el hombre prefirió darle más importancia a los consejos diabólicos que al mandamiento divino, ¿qué pasó? E inmediatamente el hombre quedó separado de Dios. Dios viene como de costumbre, ¿y qué hace el hombre? Se esconde. Que eso es bien risible. Yo cuando me imagino eso, ya sé que me imagino a un niñito chiquitito jugando escondido con su papá. Tal vez ustedes, padres de familia, en algún momento jugaron escondido con su niño y su chiquito, su chiquita, y él se metía debajo de la mesa y dejaba la mitad de las piernas afuera. Y él estaba ahí escondido del papá. Y el papá llegaba y decía, no lo veo, no lo veo. Bueno, ese no es el caso con Dios. Lo que quiero decir es la actitud del niño. Y el hombre quiso esconderse de Dios supuestamente, pero ya eso no era un asunto externo, sino interno. Ya había sido separado. Ya la cizaña, ya el veneno del diablo lo había convertido en cizaña. Ya ahora no era trigo. Ya su naturaleza se había visto transformada, maleada. Y ahora, a partir de ese momento, tenemos el caso ahí nomás de dos hermanos, Caín y Abel. Y entonces uno era agricultor y el otro era pastor de ovejas, y le trajeron un sacrificio al Señor. Y usted y yo sabemos lo que pasó. Y se manifiesta la cizaña que había en el corazón de Caín. ¿Sí? Se manifiesta la maldad. Y a partir de ese momento empieza la cizaña a crecer dentro del campo. Pero déjeme decirle algo. El trigo nunca ha desaparecido. Porque Dios siempre se ha provisto de un pueblo, aunque sea por tiempos muy pequeños, aunque a veces podrían ser unas cuantas plantas de trigo sembrados dentro de un montón de cizaña, de un cizañal, que esa palabra no se dice, pero yo la inventé ahorita y suena como bonita, ¿no? Además, cizañal, como se dice trigal, vamos a decir cizañal. Entonces, en medio de un cizañal, unas cuantas plantas de trigo, unas cuantas semillas de trigo buenas, o sea, de buena calidad. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Esa es la realidad en la que vivimos hoy. El campo es el mundo, ¿sí? Y dentro del mundo estamos los hijos del reino y están los hijos de las tinieblas. Y Satanás fue el que vino y hizo eso. Pero déjeme decirle brevemente que no fue que Satanás se logró escabullir y escondérsele a Dios. Es que el Dios soberano permitió eso porque Él tiene un plan maravilloso, extraordinario. ¿Sí? Y usted y yo lo vamos a ver y lo vamos a vivir. Ya desde ahora lo estamos viviendo, pero lo vamos a vivir eternamente y para siempre. Algo maravilloso. ¿Sí? Algo maravilloso. Por eso es que hoy podemos nosotros decir: bendito y alabado es el nombre del Señor, que tuvo de mí misericordia, que me transformó de una cizaña a un trigo, o de cizaña a trigo. Él fue el que lo hizo, no usted y yo.
por nuestra propia naturaleza, seríamos solamente cizaña. Y lastimosamente ya vimos aquí que la cizaña tiene un final muy feo. Pero qué final más hermoso tiene el trigo, hermanos. ¿Ah? Nada más y nada menos que un sentido figurado, ir a ser parte del granero del Padre, del Dios Todopoderoso, eternamente y para siempre. Nada más y nada menos. Entonces, también Jesús dijo, y la siega, porque así como en la vida natural, en la siembra, en la agricultura, había un tiempo para cegar. Cegar es cortar el trigo. Ve, ahí están las dos espigas. Las dos espigas. Ya identificaron cuál es la de cizaña y cuál es la de trigo. Después voy a hacer una dinámica, a ver cuántos conocemos el trigo y cuántos conocemos la cizaña. Bueno, después digo, eso no es parte de la predicación. Ok, esas dos semillas que están ahí llegaban a un término donde maduraban. El trigo madura, toma una forma X, ¿verdad? O sea, una característica X, y la cizaña también. Y Jesús dijo que la siega era el fin del siglo. ¿Sabe lo que eso significa? La segunda venida de Cristo. Ese es el fin del siglo. Porque es el momento donde el Señor le va a poner fin a toda esta corrupción de este cizañal. Es donde el Señor va a venir con su gloria, con su poder, con su mando, con su gloria, y va a poner fin a la maldad de este mundo y va a llamar a todos a cuentas. Ay, mis hermanos, quiero estar ese día, pero quiero estar del lado del trigo, hermano. No quiero estar del lado de la cizaña, porque en solo pensarlo hasta que siento como un peso en mi corazón, porque qué miedo, hermanos, qué terror. Usted sabe lo que es que un día de estos, hermanos, el cielo se va a abrir y va a aparecer el Dios creador, todopoderoso, el sustentador de todas las cosas, el que tiene toda la gloria y todo el poder. Va a aparecer en persona, ya no escondiendo su gloria como cuando vino como ser humano, sino en todo su esplendor. Y todo ojo le verá, dice. Y los que le traspasaron, y todo ojo le verá, hermanos. Y entonces comenzará el crujir de dientes, hermano. Ahora yo me imagino lo maravilloso que va a hacer esto, y posiblemente nosotros mismos vamos a vernos tan impactados, que posiblemente en medio de todo vamos a sentir posiblemente temor de ver semejante gloria, semejante poder, semejante maravilla. Pero a la vez nos va a embargar un gozo eterno, hermanos. ¿Sí? Un gozo indescriptible, maravilloso. Mire, mi querido hermano, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no está pintado. Dios no está pintado, hermano. La mayoría de los seres humanos cree que Dios es un juguete, hermanos. Ay, si Él existe, está por ahí, yo estoy aquí, yo hago lo mío y yo aquí soy, no sé qué, hermano. Déjeme decirle, lo que Jesús nos está prometiendo aquí es maravilloso. Esto no va a seguir así para siempre. El hombre no va a seguir haciendo lo que le da la regalada gana para siempre, hermano. La pregunta ante esta grandísima verdad y grandísimo evento que viene y que se avecina y que es inminente, lo cual significa que es que sí viene, porque sí viene y no hay nada que lo pueda detener, y que va a suceder en cualquier momento. La gran pregunta es: ¿de qué lado estoy yo? ¿Estoy en el cizañal o estoy en el trigo? ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Qué soy? Porque ya vimos, ahorita lo vamos a ver, el final de uno y el final de otro. ¿Sabe lo que eso significa? Y escuche bien, eso se llama justicia.
Dios es justo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la siega es el fin del siglo. Y dice el verso 40, lea conmigo. De manera, 13:40, que como se arranca la cizaña. ¿Cómo era que se arrancaba la cizaña? A ver, ¿alguien se acuerda? Yo lo expliqué. Yo lo expliqué. ¿Alguien se acuerda cómo se arrancaba la cizaña? Primero, porque la idea era que no cayera ni una semilla a tierra de nuevo, y arrancar esas plantas de raíz, que no quedara ni raíz. O sea, ¿sabe lo que eso significa en esta parábola? Que la maldad va a ser erradicada para siempre, hermano. Que el malo va a ser borrado para siempre. Y ahí no habrá tiempo. Ahí no habrá tiempo, espéreme para ponerme al día. Ahí no habrá tiempo para, Señor, espéreme para llevar un discipulado. No, ya ni Alejandro está aquí, ya ni nadie que dé discipulado, ni ya mis hijos no van a estar aquí, ¿verdad? Ya no hay discipulados, ya no hay nada de eso, hermano. Es ahora. El discipulado es ahora, la oportunidad es ahora que usted puede crecer, es ahora que usted puede meterse al manzanal, a lo más, donde está lo más rico, es ahora. Dice, enviará y arrancará la cizaña, y escuche, y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ¿sí? Y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En la segunda venida del Señor, mis queridos hermanos, según lo que Jesús nos está enseñando, ¿qué va a hacer Él? Él va a venir en las nubes del cielo. Él va a abrir el cielo y va a aparecer en su gloria, en su majestad. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a mandar a todos sus ángeles y va a decir, recójame en el trigo. Porque esas son las cosas que tenemos que entender de las parábolas. Aunque en la parábola se recoge la cizaña primero, en el cumplimiento de la verdad se recoge el trigo primero. ¿Y saben por qué? Porque Dios y sus ángeles sí saben cuál es el trigo. Él sí dice, vaya por mi hija Ligia. Y allá viene un ángel disparado, como pueden no caminar, volar, desplazarse los ángeles. Con presteza, con una velocidad. ¿Cuál velocidad de la luz? Ni nada de eso. A la velocidad de la luz, ¿cuál nada de eso, hermano? No. Y allá va a ir ese ángel, como un rayo, a recoger a mi hija, dijo el Señor, o a mi hijo. Allá, ve, tráigame a Arturito. Amén, Arturito. Y a cada uno de sus hijos, póngale su nombre si usted es trigo esta mañana. Y si no es trigo esta mañana, puede pasar de cizaña a trigo hoy mismo. Si usted se humilla delante del Señor y le dice, ten de mí misericordia, perdona mis pecados, me vuelvo de mi mal camino a hacer tu voluntad. ¿Sí? Los ángeles son los segadores. O sea, imagínense los millones de ángeles que van a venir con el Señor, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero ese evento es único, hermano. Eso nunca ha pasado en la historia. ¿Ah? Porque cuando el Señor vino la primera vez, hermano, ¿sabe qué? En apariencia no vino en toda su gloria. En apariencia. ¿Cómo vino? Sin hermosura para que le deseemos. Ajá, ¿se acuerda el profeta? Sí, en debilidad vino.
vino en debilidad, vino en flaqueza, vino en pequeñez. Pero déjeme decirle, hermano, cuando Juan volvió a ver al Señor después de que el Señor se había ido al cielo, él que había estado con el Señor por más de 3 años, que comían juntos, que dormían en la misma casa, que hacían todo juntos y andaban todo el tiempo juntos, déjeme decirle algo, aquel al que dice la palabra que Juan se le recostaba al pecho, ay, qué dichoso Juancito, ¿ah? ¿Se imagina? Pero aún así déjeme decirle, somos más dichosos usted y yo, porque ahora usted nos recostamos al Jesús que está en gloria, en todo poder y gloria, hermanos. Jesús se recostaba al Jesús que estaba en limitación, en debilidad, en humillación. Pero déjeme decirle, y dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que cuando Juan vuelve a ver a Jesús en el libro de Apocalipsis, cayó como muerto. Porque ahora sus ojos eran como llamas de fuego, de su boca salía una espada, brillaba como el oro, más que 1000 soles juntos. Y que dice, cuando lo vi, caí como muerto, dice, a sus pies. Porque ya no se le pudo recostar al pecho, hermano, inmediatamente. Ahora Juan estaba en debilidad y ahora Jesús estaba en toda su gloria y su poder. Aunque toda esa gloria nunca desapareció, todo ese poder nunca desapareció, estaba dentro de ese cuerpo y de esa naturaleza débil humana. Y déjeme decirle, hermanos, esos ángeles van a ir y van a recoger a cada uno de sus hijos. ¿Sí? Pero lo que viene posterior a eso, hermanos, es muy triste. Y Jesús lo dice ahí. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Pero luego, de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así él será el fin de este siglo. El Hijo del Hombre, dice, del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Oiga, va a haber una acción divina también y angelical, pero ya no para llevarlos al reino eterno, sino para llevarlos al infierno eterno, hermanos, para matarlos, para destruirlos, para hacer justicia. Yo sé que si algunos escépticos o me estuvieran oyendo decir esto en la forma en que lo estoy diciendo, quién sabe cuántas cosas me dirían. Pero eso es lo que Jesús enseñó, hermanos, eso es lo que Jesús dijo. Y eso es lo que es, según el carácter de Dios, eso es lo que es justo. ¿Sí? El día de salvación es hoy, hermanos. Primero porque yo no sé si ahora va a venir el Señor, o yo no sé porque si yo voy a morir también ahora o después, yo no sé cuándo. No sé. Pero usted y yo nos damos cuenta que es la voz de Dios llamándonos. Es la voz diciendo, la voz de Dios diciendo, ponte a cuentas. Es que yo no te quiero destruir, yo no quiero que seas cizaña, yo no quiero mandarte al horno de fuego. Yo no quiero. Pero si me ignoras, si te burlas de mí, si menosprecias mi sangre, si menosprecias todo, pues en aquel día cuando venga, pues entonces eso haré justamente contigo. Y qué maravilloso, hermanos, tener esta oportunidad tan gloriosa, tan hermosa, tan única, ¿sí? Tan única. ¿Cuántos están esperando al Señor? Por lo menos unos cuantos, hermanos. ¿Cuántos? ¿Saben lo que significa esperar al Señor? A ver, ¿saben lo que significa esperar al Señor? Nosotros a veces esperar al Señor creemos que significa saber que Él viene. No. Eso lo pueden saber miles de personas, millones de personas alrededor del mundo. Esperar al Señor es estar preparados. Y ese es el mensaje que Jesús nos dio, que Jesús dio en el capítulo 24,
Todas las señales tienen solo una razón de ser: ayudarnos a estar preparados. ¿Y sabe qué significa en la vida práctica estar preparado? Vivir de acuerdo como el Señor espera que usted y yo vivamos. Yo puedo decir que yo espero al Señor, pero si yo vivo como me da la gana, hermanos, y hago lo que me da la gana y sigo diciendo a mí nadie me manda y yo que no sé cuánto y que no estás preparado, porque ese no es el carácter de Dios. Eso no es lo que Dios demanda, no solo espera, sino demanda de nosotros. Si usted y yo todavía estamos viviendo de esa manera, como nos da la regalada gana, y a mí no me digan nada, yo no sé cuánto y no sé qué, hermanos, déjeme decirle, no sé qué ha pasado con usted, si es que ha pasado algo, no lo sé, pero déjeme decirle algo, no estás preparado, no estás esperando al Señor. No me diga que sí, porque no lo estás esperando, porque quien lo está esperando está buscando cada vez más ir cambiando su vida, cambiando de una manera como Dios demanda de nosotros. ¿Sí? Que cuando el Señor venga, ¿sabe qué, hermanos? Estemos preparados. Dijo Jesús en una parábola, y con esto termino. Dijo lo siguiente: bienaventurado el siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Bienaventurado, porque lo que nos espera eternamente, hermanos, es inimaginable para nuestra mente, para nuestro pequeñamente y pequeño corazón. Solo tenemos algunas pistas en la Biblia de lo que va a ser nuestra vida eterna, futura con el Señor. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? No escojas la cizaña, escoge ser trigo. No escojas ser cizaña, no escojas vivir como cizaña, porque si vives como cizaña es porque eres cizaña, y si vives como trigo es porque eres trigo. ¿Sí? Si se parece a un patito y hace cuá cuá y le gusta el agua y todo eso, es porque es un patito. Asunto de naturaleza, ¿sí? No otra cosa. Padre, esta mañana, Señor, hemos hablado tu palabra, Señor. Yo quiero verdaderamente con todo mi corazón orar por esta iglesia, orar por estos hermanos, orar por cada persona que está aquí, Señor. Yo no me atrevería a decir esta mañana, jamás, bajo ninguna circunstancia, quién es trigo y quién es cizaña. Pero tú sí, porque dice que tú conoces a los que son tuyos. Tú sí los conoces, mi Señor. Si hay personas que aún son cizaña aquí entre nosotros, yo te ruego que los traigas a un arrepentimiento y que estas personas puedan ser transformados de cizaña a trigo. Pero también tú sabes quiénes son trigo y quiénes están preparados para tu segunda venida, Señor. Yo quiero orar en esta mañana y pedirte, Señor, fortaléceles. La obra que has comenzado en nosotros, perfecciónala, por favor, Señor. Ayúdanos a morir a todas esas impulsos pecaminosos, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Y que podamos seguir siendo buena semilla, buen trigo, Padre. Para gloria de tu nombre lo pedimos y te damos gracias. Amén.